Tiempo. Hey, E38 got pulled over twice, had to go and switch plates. Bitch don't think shit sweet, I'm the same baby came in 48 states. ¿Alguna vez han escuchado toda esa información científica sobre el tiempo, donde hablan de medidas invisibles, dimensiones, si su existencia es real o no, el Big Bang, entropía, macroescalas? Somos nosotros de nuevo creando sobrenaturalidad en cosas que simplemente no entendemos. Aunque en realidad toda esa información podría estar correcta, es difícil que una persona promedio entienda fácilmente toda esa información. Y ya que en nuestra sociedad el mayor porcentaje de personas son promedio, todas esas definiciones simplemente no ayudan en nada. Cuando me senté a pensar sobre qué escribir acerca del tiempo, se me vino a la mente la película donde sale este artista Justin Timberlake. Es más, para que lo reconozcan pondré una base en el fondo. Cada ser humano tiene un reloj insertado en la muñeca al nacer. El tiempo es la denominación en valor. Con tu tiempo compras todo, incluso tu ticket de autobús, y por esta razón se le muere la madre. No. Si lo pensamos bien, de cierta manera, así es básicamente como funciona el tiempo en nuestras vidas. Desde que nacemos se nos es debitado una tierna cantidad de tiempo, el cual nunca deja de correr, nunca para, hasta que nuestro cuerpo se degrada lo suficiente y muere. O simplemente un factor secundario nos hace más rápido el proceso, o en otras palabras, alguien nos mata. El gran filósofo estoico romano Séneca una vez dijo: no es que tengamos poco tiempo de vida, sino que desperdiciamos gran parte de él. El hecho que el tiempo de vida sea corto a nuestro parecer hace que el vivir sea más interesante y se le encuentre más valor. Según la historia y la Biblia, hace mucho tiempo las personas llegaban a vivir incluso 700 y 800 años. Pero poco a poco, con el pasar de los años, esa cantidad de vida ha disminuido. Ahora, imagina esto. Imagina que te ponen una mesa llena de tu comida favorita, alrededor de 100 platillos, y te dicen de que toda esa comida es tuya. Tú no habías comido por un día entero, estás hambriento. Empieza con el primer plato, luego el segundo, luego el tercero, llegas al cuarto y simplemente ya no quieres. Ya no le encuentras el apetito que tenías al inicio, ya no se ve tan delicioso como antes. Básicamente, así pasa con el tiempo de vida. El tener un tiempo promedio de 70 años para vivir en vez de 700 años nos hace o nos debería de hacer apreciar cada minuto que pase, estar siempre en ese apuro de ser feliz el día a día, olvidar el pasado y concentrarnos en lo que la vida nos ha puesto en el presente. El tener poco tiempo hace la vida más dulce y más disfrutable. ¿Han escuchado la frase memento mori? Básicamente significa recuerda que vas a morir. Muchas personas piensan que tienen una gran cantidad de tiempo por delante y se olvidan que inevitablemente y prontamente morirán. Pero esas personas siguen dándole importancia a ese problema absurdo. Siguen dormidos, siguen dejando que su ego les impida relacionarse, siguen dejando que su cerebro los haga sufrir más de lo que las heridas físicas lo hacen realmente. Pero, ¿por qué? Nuestro cerebro y el set de emociones que lo constituye está diseñado para ser eficiente, pero no preciso. Como seres humanos, toda nuestra vida está basada en la toma de decisiones. Le hablo o no a aquella chica que me gusta, aplico o no para este trabajo, pido o no un aumento. ¿Cómo reacciono ante este problema? ¿Cómo salgo de esta fucking situación? Blanco o negro, dulce o salado, gordo, flaca, con barba o sin barba. ¿Me entienden? Gran cantidad de personas no viven la vida por no atreverse a dar ese salto de fe, ateniéndose y jactándose del día de mañana. Steve Jobs dijo: el recordar que vas a morir es la mejor manera de evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder. Si esa nena me rechaza no importa, era peor quedarme con la duda toda mi vida. Obtuve el trabajo, damn, ¿quién lo diría? Mi jefe no me dio el aumento, pero me hizo reevaluar mi trabajo y me di cuenta que realmente no estoy dando lo suficiente y que mi ego me controló. Si no es un claro que sí, entonces es un no, ahora me queda claro. ¿Me entienden? El recordar que moriremos es la cura para esos impedimentos que nuestro cerebro nos pone. Nuestro tiempo de vida es corto, pero eso la hace ser más disfrutable. Tú, yo, tus padres, tus hermanos, tus hijos, tus abuelos, tus tíos, tus sobrinos, primos, perros, gatos. A todos y cada uno de nosotros se nos ha sido depositado una amable cantidad de tiempo de vida. Nosotros tenemos el poder de elegir qué hacer con él, y realmente nos conviene saber invertirlo muy bien.
Porque en lo que concierne a lo que sabemos de la vida, solo se vive una vez. Lo que ocurra al morir, al final, no debe de importar. Voy a decir algo que es fácil de decir pero no de hacer. Ve los problemas como un entrenamiento, aprende de los errores de otros para no cometerlos. No tomes decisiones basado en emociones, vive, autoanalízate y mira qué es lo que te falta, qué te está causando ese vacío. Revisa muy determinadamente esa ecuación, vete a un lugar donde estés solo contigo y tu cerebro impreciso y contradícete tú mismo. Saca a personas o cosas de tu ecuación y ve si mejora. Aprende a amarte a ti mismo primero antes de querer amar a alguien más. Y cuando te relaciones verás qué fácil es hacerlo. No dejes que el miedo, la duda, la sociedad, incluso tus padres te detengan o te impidan tomar decisiones que puedan cambiar tu vida. Decisiones que puedan hacerte empezar a vivir, empezar a aprovechar el poco pero dulce tiempo que se te fue depositado para su uso. Y recuerda, la felicidad no es un destino sino una opción. El tiempo no iniciará a contar cuando llegues al destino, ya está contando mientras te diriges a él.